Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Vamos a expandir hoy la lección 184, que dice así: el nombre de Dios es mi herencia. Para empezar, lo primero que me resuena es que cuando el curso dice el nombre de Dios es mi herencia, está afirmando que el nombre de Dios me pertenece por derecho. No es algo que tengo que conquistar, es exactamente lo mismo que pertenece a Dios, que es su identidad. Es decir, la identidad de Dios es mi identidad. Aquí heredar significa participar de la misma esencia de Dios, compartir el mismo ser, participar de la misma identidad de Dios. No es que heredamos antes o después, sino que heredamos el nombre de Dios porque somos una extensión de lo que Dios es. Y recordemos que es importante como volver a esto, ¿no? Una y otra vez, que el nombre de Dios no es una palabra, sino es la designación de lo real, de aquello inmutable, lo todopoderoso, lo omniabarcante, eso que no puede ser alterado, que no depende del tiempo, que no depende de las condiciones del mundo. Y esta idea, si dejamos que cale profundo, nos podemos dar cuenta de que es radical porque desplaza por completo la noción de identidad que solemos manejar en el cotidiano. Creemos que nuestra herencia es genética, que es cultural, que es familiar o que está compuesta por nuestras experiencias pasadas, nuestros logros, nuestros errores. Pero el curso nos dice, esos son símbolos que tú inventaste para reemplazar tu verdadera herencia. Lo que realmente heredaste, y es algo que no se te puede quitar, es lo que eres en Dios. El recuerdo de lo que eres no se puede separar de la fuente que te da vida. Entonces, acá, es decir, lo bello de este concepto de herencia, de qué es mi herencia, es que esta herencia no necesita ser defendida, no necesita ser justificada. El ego nos entrena a creer que las herencias se pueden perder, que hay una disputa, ¿no? Que se pueden dilapidar, y también lo podemos ver en esto, en el hecho del tiempo, como que el tiempo pasa y me estoy perdiendo la vida. Eso también es una forma de decir que estoy dilapidando mi herencia, estoy dilapidando este regalo que es la vida, ¿no? Pero esta herencia es intocable. Ni el mundo puede disminuirla, ni nosotros podemos ni quitarle ni sumarle nada. Sí podemos olvidarla, y el único propósito de la práctica del curso de milagros es recordar esta herencia. Y dice así: vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Fíjate qué párrafo tan claro, ¿no? Lo que hacemos con los símbolos.
le ponemos un nombre a todo y después convertimos el espacio entre esos nombres en una prueba de que la separación es real. Entonces, es una explicación súper concreta, muy clara, de cómo la mente fabrica la experiencia de separación. Primero nombra, luego separa y finalmente interpreta ese espacio entre los nombres, entre las cosas, como evidencia de que la separación es un hecho. En el mundo de los símbolos, dar un nombre no es un acto inocente. En el instante en que asignamos un nombre distinto a algo, es como que lo recortamos mentalmente de la totalidad y le atribuimos existencia propia. No solo eso, sino que también le damos atributos especiales que lo diferencian del resto y entonces así reforzamos la ilusión de que es algo con límites definidos separado. Esos límites que parecen naturales son en realidad la consecuencia de una etiqueta, de un nombre. Entonces, y lo más interesante es que el sistema de pensamiento del ego no solo se conforma con separar las cosas, esto es esto, esto es esto. Fíjense lo que hace como el entrenamiento del niño, ¿no? Es separar, separar, separar. Entonces, no solo separa cosas, sino que usa el espacio entre ellas como prueba de que esa división es real. Ese espacio que las rodea se convierte en un argumento de que todas las cosas están desconectadas, de que algo las mantiene apartadas. Y nos explica este párrafo que en el tiempo ocurre lo mismo. Los acontecimientos reciben nombres y fechas, y la distancia temporal entre ellos parece confirmar que son eventos aislados, no expresiones de un continuum de realidad. Y aparte nos dice que obviamente que ese mismo truquito de la mente también lo llevamos a las personas, o sea, nos saludamos con un nombre, como si eso definiera una identidad independiente. Y en ese gesto de poner un nombre reforzamos la ficción de que tú y yo somos entidades separadas, cada una como con su propio centro gravitacional y dentro de sus propios límites. Entonces, el ego convierte los nombres en fronteras. Y metafísicamente lo que nos revela este párrafo es que todos esos nombres y las distancias que implican son capas de interpretación que superponemos artificialmente sobre lo único que es indivisible, que es una sola realidad. Entonces, la función del sistema de pensamiento del ego es usar los nombres y el espacio que rodea las cosas como argumentos de separación, y la función de la práctica es dejar de usar estos nombres como argumentos de separación. Recordemos la lección número 1, nada de lo que veo significa nada. Podríamos preguntarnos hoy, que estamos en la 184, ¿por qué el curso de milagros inicia con una lección que además da mucho miedo? Porque parecería ser que cuestionar esa realidad aparentemente objetiva que está fuera nuestro, poner en duda que esos nombres realmente signifiquen que hay entidades separadas fuera, significaría como dudar de nuestro propio sustento de vida. Y en realidad lo que estamos haciendo es corrigiendo la percepción. Si por ejemplo ya lo habíamos hecho creo que en algún momento, pero este ejercicio de que parecería que las cosas están separadas entre sí y sin embargo no hay ninguna cosa que tú puedas separar del entorno. Esto no se puede lograr ni siquiera científicamente, quiero decir, en uno de estos laboratorios súper avanzados tampoco se puede lograr. Este cuerpo nunca puede ser separado de su entorno, absolutamente nada puede ser separado de su entorno. Entonces, si nada puede ser separado de su entorno, no hay ni una evidencia, ni siquiera en las más altas jerarquías científicas, de que algo puede ser ni siquiera separado, sino como desmembrado del todo. Entonces esto esta experiencia que la podemos usar hoy, que la podemos vivenciar hoy,
tendría que ayudarnos a ver que la separación, que es la creencia que el curso va a deshacer durante este año con sus lecciones, no es tan objetiva como parece. Y la razón por la que la lección 1 da miedo, y de hecho creo que es una de las lecciones, está puesta ahí, está diseñada porque genera tanto temor que es como una pequeña prueba, ¿no? Para ver si estamos listos para recibir esta enseñanza, ¿no? Porque hay mucha gente que deja, o sea, ya la primera es como muy, no me sale la palabra, perturbadora, por decirlo así. Y la razón es porque ya la lección 1, pero luego todas las lecciones empiezan a desestabilizar el fundamento perceptual sobre el cual el ego construye su seguridad. La idea de que lo que vemos está compuesto por entidades independientes, sólidas, definidas, que existen por fuera de mí, que existen por sí mismas. Si esas entidades no significan nada en sí mismas, toda la narrativa personal y la supuesta objetividad del mundo tambalea. Y el ego interpreta esto como una amenaza a su supervivencia, porque su existencia depende de esa interpretación fija de la realidad. Entonces, lo que el curso hace, y me gusta recuperarlo ya a la mitad de nuestro camino juntos, es que acá no estamos intentando destruir la realidad. Lo que es real no puede ser amenazado si no estamos corrigiendo la percepción. Entonces, estamos observando la distorsión que nos impide ver cómo es. Y de hecho, cosas muy obvias, como esto que decía yo, este ejemplo del laboratorio, que no hay forma de aislar algo absolutamente de su entorno. Por lo tanto, lo que llamamos objeto es inseparable de todo lo que lo sostiene. Intercambia energía, información, vive en un estado de interdependencia tan total que no existe sin el todo, y de hecho ya interdependencia habla de entidades separadas. Tendría que ser, no sé, no existe una palabra para eso porque ni siquiera es un objeto relacionándose con otro, porque es contacto total con su entorno. Entonces, si esto es así, incluso en el nivel más material, mucho más lo es en el plano metafísico. Lo que somos no puede separarse de la fuente que le da existencia. Ejemplo, ninguna parte de un holograma puede contenerse a sí misma sin contener el todo. Es decir, la separación no es un hecho objetivo, es un marco de interpretación, y el curso dedica todo su entrenamiento a deshacer ese marco, pero no para dejarnos en un vacío sin sentido, sino para devolvernos la percepción de la unidad, para devolvernos la visión. Y luego dice, este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada, y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esta manera crees haber creado vida en la separación, y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. Exactamente lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Qué son esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente, como si de conciencia separada se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre, y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da significado, y de este modo se considera significativo. Una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Estos dos párrafos son como una destilación perfecta de cómo el curso describe el origen y el sostenimiento de la percepción del mundo tal como creemos que es, y
Y entonces lo que explican es que la percepción que tenemos del mundo se sostiene en un truco mental muy específico. Primero, inventamos nombres para cosas que en realidad no están separadas. Al nombrarlas, les asignamos límites y atributos especiales y entonces así las recortamos mentalmente de la unidad. Luego usamos el espacio que imaginamos entre esos objetos y entre esos objetos y nosotros como prueba de que la separación es real. Y ese espacio no es un hecho, sino el medio a través del cual la percepción fragmentada se hace posible. Y al hacer esto, no solo creemos que las cosas están separadas, sino que creemos que nosotros también somos una unidad separada que tiene voluntad independiente y que está aislada de las demás unidades con voluntad independiente. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque a lo que va es que el acto de nombrar no es inocente. Le estamos dando significado a lo que no tiene significado por sí mismo y al hacerlo le atribuimos realidad dentro del sueño. En el instante en que algo recibe un nombre, pasa a considerarse una causa. Entonces, si es causa, es capaz de producir efectos reales con consecuencias propias y separadas del resto. Entonces, si hiciéramos como un resumen, ¿no? Porque está explicando el circuito de la percepción. Primero, nombrar es fragmentar. Inventamos nombres para recortar mentalmente la unidad en partes. Después, el espacio se vuelve el argumento perfecto de la separación. Es decir, usamos el entre de las cosas como prueba de que esas partes están totalmente desconectadas. Después, el yo separado es un subproducto. Es decir, al ver al mundo como partes, nos vemos a nosotros mismos como una parte más, aislada, divorciada de la totalidad. Después, el nombre otorga significado ilusorio, es decir, lo que nombramos adquiere realidad solo en nuestra interpretación, no en lo que es. Y, por tanto, y esto es lo importante porque está explicando cómo la percepción se convierte en un sistema cerrado, que esto ya lo habíamos dicho un montón de veces, pero acá el mecanismo está explicado muy claramente. Una vez aceptado el significado del nombre, las ilusiones parecen producir efectos reales y entonces refuerzan el sistema que inventamos. Entonces, esto es súper potente y lo podríamos investigar y llevarlo a la vivencia también, ¿no? Ver cómo funciona esto cuando lo observo desde este marco que se me está proponiendo. Pero esto es potente porque expone que la separación no está ahí fuera en el mundo, sino en la estructura misma de cómo decidimos percibir. De hecho, cómo decidimos percibir y cómo se nos enseña a percibir. Y que lo que llamamos realidad objetiva es en verdad el producto de un marco de interpretación que hemos fabricado para confirmar la separación. Muy bomba, muy bomba. Dice, así es como, cuando dice que una causa, es decir, separamos algo a través de su nombre y entonces le damos significado y entonces esa cosa ahora separada se considera significativa y como una causa en sí misma, es la explicación por la cual creemos que, por ejemplo, algo externo nos puede dañar. Es decir, ahora eso se vuelve causa de efectos. Entonces, es absolutamente maravilloso porque nos muestra como el momento preciso en que fabricamos la ilusión de que algo externo puede afectarnos. Está tocando como una creencia muy base de la psiquis, ¿no? Entonces, primero recortamos mentalmente algo de la unidad dándole un nombre. Ese nombre no solo lo distingue, sino que como que lo consagra como algo con existencia propia. Una vez que creemos que es una entidad independiente, le atribuimos la capacidad de actuar por su cuenta, porque tiene existencia propia. Entonces se convierte en causa y como toda causa, ahora lo vemos capaz de producir efectos reales sobre otras entidades separadas, incluido yo como cuerpo-mente, independiente de todas esas cosas. Entonces, esto es lo que hace posible, prepárense, siéntense.
Esto es lo que hace posible que creamos que esa persona nos dañó, ese virus me enfermó, la economía de mi país me arruinó, esa situación me hace feliz o me hace infeliz. Es decir, no estamos viendo causas reales, estamos viendo causas fabricadas que obtuvieron poder solo porque primero aceptamos la premisa falsa de su separación. Y lo que el curso está diciendo es que la aparente cadena de causa y efecto en el mundo no existe en la manera en que la percibimos. Lo único que produce efectos reales es la mente en el acto de elegir un sistema de pensamiento. Pero cuando separamos algo y le damos un nombre, proyectamos en eso una capacidad que en realidad nunca tuvo. Y esa proyección es el pegamento que mantiene como el mundo real en nuestra experiencia. Por eso, invocar el nombre de Dios es tan disruptivo para el ego, porque comienza a deshacer ese mapa entero de causas fabricadas y aparentemente objetos separados unos de otros. Si todo comparte un único nombre, entonces nada puede actuar fuera de ese nombre ni producir efectos separados de él. Y entonces en esa visión, que es la visión de la unidad, la idea de que algo externo pueda dañarnos se derrumba, porque lo externo deja de existir como tal. Y luego dice, así es como se construye la realidad a base de una visión parcial. Chicos, esta lección es para un año. Yo lo llevaría a una cátedra en la universidad y estudiaríamos esta lección un año, porque cada párrafo, cada oración, no quisiera como quedarme más tiempo, pero es larga la lección. Pero es que es alucinante. A mí me encanta porque las lecciones son súper prácticas, pero también a quienes como yo amamos la parte teórica. A mí lo teórico me sirve para anclar muchísimo más la práctica, para poner en duda un montón de cosas. Y este tipo de lecciones es como guachi guau, guachi guau, guau, guau. O sea, por favor, qué belleza. Entonces, seguimos. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Otra maravilla de párrafo, chicos, no me da el tiempo. Hacemos un podcast solo de la lección 184, o sea, párrafo 4. Este párrafo apunta directo al corazón de por qué la mente entrenada por el ego reacciona con tanto rechazo o incomodidad frente a la unidad. Cuando dice, así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, es decir, está describiendo el proceso que ya vimos, separar, nombrar, aislar y a partir de ahí fabricar una realidad hecha de fragmentos. Esa visión parcial no es un error inocente, es una elección deliberada de oponernos a la verdad, porque la verdad, que es unidad, implicaría el fin del yo separado. Por eso el párrafo nombra como a la unidad como su enemigo, o sea, la mente identificada con el ego no puede permitirse experiencias de unidad y lucha contra ellas porque esas experiencias disuelven la premisa de su identidad que dice yo existo aparte de todo. Y acá viene lo más revelador. Lo que para la verdad es lo más natural, la ausencia de espacio, la interconexión total, para la visión fragmentada esto es percibido como una amenaza existencial. Entonces,
El ego se entretiene con cositas sin importancia, como los nombres, las distinciones, los pequeños dramas, o cuando hablábamos en una de las lecciones pasadas, cuando la mente se vuelve hiper concreta, porque entonces yo, por ejemplo, yo me vuelvo concreta con cómo, dónde, justamente dónde me duele, pero si es dolor ácido, no, es metálico, o sea, la mente se super recontra cristaliza, se vuelve súper concreta y empieza a empezamos a contemplar esas cosas como si fueran lo más relevante. Esto lo podemos ver en el día a día, en nuestra vida. Y esto no es casual, sino que es una estrategia para evitar mirar hacia la unidad. Es decir, mantenerse la atención, o sea, mantener la atención en lo pequeño, en lo concreto, es una defensa de la unidad infinita que todo lo es. Entonces, la visión parcial no solo es incapaz de percibir la unidad, sino que activamente la combate y la niega. Es decir, la interpreta como algo peligroso, porque si no hay espacio ni separación, no hay yo independiente que proteger, ni un yo independiente que pueda ser amenazado, ni un yo independiente al que le pueda pasar nada. Por eso, las experiencias que nos acercan a la unidad, como por ejemplo profunda quietud y silencio y recogimiento, presencia sin juicios, contacto genuino con otro, todo esto puede despertar resistencia, ansiedad, miedo, terror, porque amenazan el sistema de pensamiento entero que sostiene la percepción del yo separado. Entonces, y además, y con esto cierro como la expansión de este párrafo nos está diciendo que la unidad no necesita defenderse de nada porque es todo lo que es. Es el ego el que vive en estado de defensa permanente contra ella y que toda realidad que percibimos como compuesta de partes es por definición una distorsión que elegimos mantener para evitar reconocer lo que somos. Muy interesante. Dice, esta otra visión, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego 1000 más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido. Es decir, la unidad está en comunicación con aquel que le da unidad y le da existencia y le da sostén. Es una comunicación sin palabras, es el ser, es una intimidad. Nosotros hemos convertido la comunicación en un esfuerzo por nombrar. ¿No es muy loco esto? ¿No les pasa que después de una charla demasiado concreta con sus amigos no se sienten cansados? Esto genera, es que es un esfuerzo ponerle nombre a todo y estar mirando esa pequeñez, estar mirando eso concreto, ¿no? Y dice, esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa, y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan. No dan lugar a que se dude de que lo que tiene nombre no esté ahí. Se puede ver tal como es de esperar. Lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Esta es una de esas oraciones donde se vuelve a poner de manifiesto cómo el sistema, la lógica invertida del sistema de pensamiento del mundo. El ego invierte la cordura y la locura. En ese sistema lo único que se considera real es lo que tiene nombre, forma, límites, ubicación, es concreto. Si se puede señalar, catalogar, describir, entonces eso es real. Por eso para la mentalidad del ego, cuestionar que lo nombrado sea real es locura, porque desde su premisa lo visible y lo que tiene nombre son la base de la realidad. En cambio,
aceptar sin dudar que lo nombrado es lo real se interpreta como cordura y sentido común. Y el curso nos está mostrando que esta inversión es la raíz del error, porque hemos desplazado la realidad de lo invisible, lo inmutable y sin nombre, que es lo único real, hacia lo visible, lo mutable y lo limitado. O sea, lo que puede cambiar y lo que es limitado. Y entonces lo que es ilusorio se toma como base de la cordura y lo que es real, que es la unidad, se descarta como una fantasía. Es una locura, o sea, hemos entrenado a la mente a sostener esta creencia que lo real se tiene que poder nombrar y que lo innombrable es sospechoso. Y este entrenamiento empieza desde muy temprano, cuando el niño aprende a asociar una palabra con una cosa y entonces esto se consolida hasta volverse automático. Tanto que cuando la unidad se asoma a través del silencio o de una experiencia de ausencia de etiquetas, el ego la registra como algo extraño, pero perturbador o inquietante inclusive. Entonces, la cordura del mundo es la capacidad de funcionar sin cuestionar jamás que lo que tiene nombre es lo único que existe. Y la locura es abrir la puerta a que lo que no se puede nombrar sea más real que lo que vemos y tocamos. Entonces, dos cosas quiero decir sobre esto. Primero, cuando hacemos esa inversión de pensamiento, recordemos que el soy, conciencia, la conciencia es condición de posibilidad para que todo pueda ser conocido en ella y ella no puede ser conocido como un objeto. Por tanto, cuando nosotros vemos y reafirmamos que lo único real es lo que puede ser nombrado, no podemos ver como real a la conciencia, ni siquiera podemos darnos cuenta de que la estamos pasando por alto. Por esto el curso dice que esta es una defensa activa. Eso por un lado. Y por otro lado me olvidé lo que iba a decir, así que sigo leyendo. Ya me vino. Que se considera cordura el compartir como esta visión del mundo, donde todo está fragmentado, etc. Y es muy loco porque los efectos de ese sistema que parece cuerdo y de sentido común son catastróficos. O sea, yo no hay nadie que conozca en este mundo, que comparta esa visión del mundo, que sea feliz. Es decir, tendríamos que también poder empezar a ganar un poco de lucidez, porque claro, cuando empezamos a leer un libro como este, yo diría el que más, yo no sé si a ustedes les pasa, pero aparece como un cierto resquemor adentro, como un vértigo de ¿me estaré volviendo loca? Quiero que me digan en comentarios si a ustedes no les ha pasado hasta este momento, porque a mí me sigue pasando. Entonces, es un libro que apunta a la ilimitación total, a la paz perfecta y sin embargo todavía nos surgen esas dudas de ¿me estaré volviendo loca? Eso es exactamente lo que está explicando. Ese mecanismo está explicado en esta increíble y maravillosa lección. Entonces, solo para que esto quede claro, cuando el curso dice que este sistema considera cordura, aceptar sin cuestionar, que lo único real es lo que tiene nombre, está describiendo un mecanismo de ocultamiento perfecto. La conciencia, que es el campo mismo donde todo puede ser conocido, donde todo se conoce, no puede ser nombrada como un objeto, tampoco encontrada como un objeto, y por tanto queda invisibilizada dentro de esa lógica. No es que la conciencia desaparece, sino que el foco de atención está tan fascinado con los objetos nombrados que pasa por alto la condición que los hace posibles. Esa es la defensa activa. O sea, no se limita a no ver la conciencia, sino que se asegura de que no la mires. Y el hecho es que esa es nuestra identidad en Dios. Entonces estamos activamente defendiéndonos de nuestra identidad en Dios. Y luego dice,
Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Más, cuanto antes se perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. Bien, B2, ¿estás entendiendo algo del curso? Justamente, ¿no? Como, ok, tenemos que empezar a percibir la base de todo esto, tenemos que empezar a ver que las premisas del mundo son bastante cuestionables y además lo dudoso de sus resultados. Hay premisas muy claras en este mundo y los resultados son muy claros también. Entonces tenemos que empezar a recoger evidencia de que esto se puede cuestionar. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado. Debidamente empleado puede servir como punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje, adquirir una nueva percepción y desde donde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. Entonces, esto es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El sistema del Espíritu Santo, tomando estas condiciones, tomando este aprendizaje al cual hemos sometido a nuestra mente, ahora nos puede redirigir. Pero a mí lo que más me gusta es que habla mucho de cuestionar y dudar. Yo creo que todos los que estamos acá en el curso somos bastante rebeldiños, cuestionadores, y dudamos, pero no dudamos de todo, dudamos de algunas cosas. Es como si nos quedáramos en un punto y hasta acá dudo. Por ejemplo, dudamos de que solamente haya un tipo de trabajo y que haya que trabajar de 9 a 5, por ejemplo, y ya está. No dudamos de otra cosa. Entonces, el curso es como que nos toma a todos nosotros, que somos los cuestionadores del mundo, y nos dice, bueno, mi amor, pero seguí cuestionando todo. Podés cuestionar la muerte, podés cuestionar el cuerpo, podés cuestionar todo. Y vas cuestionando, y cuanto más cuestionás, más rangos de libertad encontrás. Y además también, por un lado, encontrás más rangos de libertad, y por otro lado también más descansás en ese reconocimiento de que la unidad no puede ser amenazada porque es lo único que existe, no hay otra cosa por fuera de ella. Entonces también creo que nuestro cuestionamiento tiene que también dar resultados. O sea, si solo estamos cuestionando cuestiones de dinero y vínculos así, pero si en el fondo todavía seguimos con insatisfacciones, que necesitamos seguir cuestionando. Y luego dice, no creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Entonces, déjenme que voy a chequear esta oración en inglés. En inglés dice, what is truth, esperen que me perdí. What is true is beyond your naming. Lo que es verdad está más allá de tu capacidad de nombrar. Es exactamente la explicación que di antes de la conciencia. Cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pero pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre. Y de esta manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti y él acepta como propio ese nombre separado. Bueno, chicos, a mí no me da el tiempo, curso, ¿cómo nos podés regalar tremendo parrafazo? ¿Qué hago con esto ahora? Qué belleza estar compartiendo esto. Entonces, fíjense, a mí me llaman mucho la atención. Hay muchas lecciones donde aparece este uso del doblemente, ¿no?
Hay otra parte donde dice, por ejemplo, double blessed, como doblemente bendecido. Y acá dice su unidad, es decir, la unidad de nuestro hermano queda doblemente negada. Fíjate cómo lo explica. La primera negación ocurre en nuestra percepción. Cuando llamamos a nuestro hermano por un nombre que designa a su cuerpo, en nuestra mente ya lo estamos recortando de la unidad, lo estamos viendo como este ser particular que vive separado de nosotros, con límites propios, historia propia, un centro distinto del nuestro. En ese acto, lo que en verdad es la misma conciencia que nos constituye, la sustancia de Dios que nos constituye a ambos, queda oculta detrás del símbolo del cuerpo. La segunda negación ocurre cuando él acepta ese nombre como suyo, porque al responder está confirmando, sí, yo soy eso, reforzando la identificación con el personaje y por tanto está aceptando como un acuerdo tácito que es una entidad separada de la totalidad. Y esto cierra el círculo porque ahora ambos participamos en sostener esta ficción. Uno proyecta la identidad separada y el otro la valida. Y esto es, podríamos decir devastador, pero no es devastador porque la unidad está a salvo, pero es devastador para la experiencia de unidad, porque no solo se mantiene la ilusión en nuestra mente de que estamos separados, sino que también se fortalece en la mente de nuestro hermano. Y todo esto ocurre en un plano puramente mental, aunque la escena parezca inocente y parezca cotidiana. Entonces, es muy interesante si miramos esta doble negación porque no es inevitable. Es decir, cada vez que estamos con otro, aparentemente frente a otro, tenemos la oportunidad de deshacer al menos una de las dos negaciones. Podemos negarnos a percibirlo como un cuerpo y sostener internamente el reconocimiento de su identidad verdadera, aunque externamente usemos un nombre convencional. Y a veces esa sola manera de mirarlo como lo que es puede abrir un espacio en el otro donde no se reafirme tanto la identificación con el personaje. Es buenísimo, es buenísimo. Dice, sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto y este será el pensamiento que en tus prácticas te librará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Y dice, así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la cual puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. Lo que está diciendo es que recordemos que el Hijo de Dios se tiene que despertar completo, la filiación tiene que despertar completamente y reconocerse como el soñador de esta pesadilla. No es que yo me despierto y chimpum me voy y ya está. No es personal. Entonces, todavía el uso de símbolos tiene una función pedagógica. Ahora voy a explicar un poquito más de esa función pedagógica, pero estos párrafos, estos dos o tres párrafos que leímos, están como describiendo
con mucha precisión uno de los equilibrios más finos que el curso nos pide sostener. Movernos en el mundo sin ser del mundo. Movernos en el mundo sin pertenecer a su sistema de pensamiento y usar sus símbolos sin quedar atrapados en ellos. Y la función pedagógica de los símbolos es doble. Por un lado, los símbolos se usan como puentes de comunicación hasta que sea restablecida la comunicación de la unidad como unidad que es. Entonces, mientras la mente de la filiación no haya despertado por completo, seguimos necesitando un lenguaje que sea entendible para quienes todavía creen en el sueño. Si abandonáramos todos los símbolos de golpe, nuestra comunicación dejaría de tener sentido en el marco del mundo y la enseñanza perdería su alcance porque no podría ser recibida. Entonces, usar símbolos es un acto de compasión. Nos colocamos donde el otro cree estar para poder tenderle una mano hacia otro lugar. Y después, además, nos dice que el peligro no es usar los símbolos, sino creerlos. Entonces, el entrenamiento mental del curso consiste en mantener viva la conciencia de que, aunque usemos nombres, palabras y formas, eso no es la realidad en sí. Esa es la verdadera práctica. O sea, podemos decir mesa, cuerpo, enfermedad, muerte, sin otorgarles la ontología que el mundo les da. Y reconocer que son símbolos transitorios que apuntan, en el mejor de los casos, hacia algo que está más allá de ellos. Y luego dice, usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. Es decir, acepta como tu realidad el hecho de que eres y nada más. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre. ¿Por qué Dios no tiene nombre? Porque, como mis queridos alumnos avanzados del podcast, decir que Dios no tiene nombre, ustedes ya lo saben, es afirmar que lo real está más allá de cualquier tipo o forma de ser designado. Es decir, un nombre es un símbolo y todo símbolo cumple dos funciones, señala algo y al mismo tiempo lo delimita. Nombrar algo es diferenciarlo de los demás, es decir, esto es esto y no es aquello. Pero lo que es absoluto, infinito y sin opuesto, que es omnipresente y la posibilidad de que todo sea conocido en él, la condición de posibilidad, entonces no puede ser delimitado. Es decir, no podemos ponerle un límite a lo ilimitado. No podemos separarlo de otra cosa porque no hay otra cosa por fuera de ello. Entonces Dios no tiene nombre. Dice, sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Déjenme, quiero ver, a ver cómo dice exactamente. Porque bueno, aquí estoy yo, traductora V2. Sí, ok. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad, toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el Hijo que Él ama. Es decir, la mísera herencia. Es alucinante. Se está refiriendo a la identidad que fabricamos para reemplazar la que Dios nos dio, la herencia del ego. Esa herencia
no es más que el conjunto de creencias, símbolos y significados que aprendimos del mundo y que aceptamos como si fueran nuestra identidad real. Ser un cuerpo, tener un nombre propio, tener una casa, fracasar y lograr cosas, nuestras relaciones, nuestras pertenencias, una biografía en Instagram. El ego presenta todo esto como lo que eres y lo defiende como si fuera un gran tesoro. Pero desde la perspectiva del curso, que es picante, yo amo el curso de milagros porque es picantísimo, nos dice que esta es una herencia miserable porque es limitada, es decir, está confinada en el tiempo y el espacio y por tanto está destinada a desaparecer, está basada en la separación, es decir, nos define como algo aparte de la fuente que nos da vida y de todo lo demás, lo cual genera miedo y carencia como mínimo y por tanto sostiene el conflicto porque al identificarnos con un yo separado quedamos atrapados en la dinámica de proteger, defender y mejorar algo que no es real. Y dice, nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra, pero primero tenemos que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les ha dado. Me gusta esto de ver a cada nombre distinto, a cada cosa, a cada objeto, empezar a verlos como aspectos de la conciencia del Hijo de Dios. Esto es comenzar a unificar nuestra percepción. Porque cuando empezamos a ver cada cosa, cada persona, cada objeto, cada situación como un aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, dejamos de otorgarle una existencia independiente y un significado aislado. Ese es precisamente el paso clave para pasar de la percepción fragmentada a la visión unificada. Recordemos que en la percepción habitual del ego, cada nombre que damos marca un límite. Esto es mesa, aquello es árbol. Esta persona es Juan, este es Pedro. Cada uno es visto como algo separado y por tanto es una causa en sí mismo. Y al hacer eso, inconscientemente reforzamos la creencia de que el mundo está compuesto de partes desconectadas que interactúan entre sí como entidades, cosas independientes. Pero cuando recordamos que todo lo que ves es un aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, esos límites empiezan a disolverse. Y luego sigue. Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas y al usarlo todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora nuestra vista queda bendecida con las bendiciones que podamos dar según las recibimos, dice. Y nos regala una oración para el día de hoy. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo, que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Quería decir solo una cosa más para cerrar esta lección, que súper profunda, muy, muy filosa, que a veces, vieron que yo hago esta pregunta de, bueno, ¿esto para qué me sirve? Y se me viene una cosa en la mente. Este tipo de prácticas lo que tenemos que tener muy claro
es que los efectos del sistema de pensamiento del ego son tenebrosos y lo que nosotros estamos intentando cambiar es eso. Lo que quiero decir es, esta lección va directo a la raíz de cómo el ego fabrica la experiencia de separación y por tanto de sufrimiento. Entonces, no está ni siquiera mirando los síntomas, como si quisiera que simplemente pensemos más positivo, sino que va al mecanismo invisible que los produce. Nombrar, fragmentar y luego tomar esos fragmentos como reales y causales. Entonces, cuando el curso nos invita a practicar con el nombre de Dios, no nos está pidiendo un acto devocional vacío, sino un reentrenamiento de la percepción. En lugar de ver un mundo compuesto de partes que se atacan entre sí, donde cada cosa puede beneficiarnos o dañarnos, empezamos a ver que todo comparte una única identidad, una única fuente, un único significado. Y eso de entrada desactiva el miedo y la vulnerabilidad, porque el miedo siempre se apoya en la creencia de que algo ajeno a nosotros tiene poder sobre nosotros. Y el sistema del ego produce efectos tenebrosos por coherencia con su premisa. Si la realidad está fragmentada, entonces inevitablemente tiene que haber conflicto, carencia y pérdida mínimo. Siempre tiene que haber algo que tenemos que proteger, algo que temer, algo que nos falta. Entonces esta lección nos da una práctica que deshace esa premisa en la experiencia. Por eso es tan maravillosa, porque estamos entrenando a la mente a dejar de reforzar la base del miedo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.